Ahora vamos a mirar un problema un poco más complejo que involucra señales periódicas y aperiódicas. En este caso tenemos dos sistemas. Si ustedes miran, la única diferencia es que en este primero es una señal seno, en este otro sistema es una señal coseno, a los cuales estamos multiplicando esa señal por una que tiene este espectro mostrado en la figura. Entonces estamos interesados en este problema en mirar cuál es el espectro de la señal de salida. Primero que todo, aquí si miramos nosotros en el tiempo, vemos que la operación que se hace en el tiempo es la multiplicación de esta señal por esta otra señal que va a ser la onda periódica. Ahora bien, si recordamos la propiedad de modulación, esa propiedad nos dice que el espectro de la señal de salida, cuando multiplicamos en el tiempo, se vuelve convolución. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es escribir este espectro de salida en términos de el espectro de entrada, convolución con el espectro de esta señal periódica, que lo vamos a llamar VF. Entonces, esta señal periódica que tenemos acá tiene un espectro que va a ser una forma para esta seno y otra forma para esta onda cuadrada. Ahora bien, nosotros ya sabemos entonces que para el caso de una seno, la forma del espectro PF son dos deltas. Un delta menos F0 y otro delta en F0, ambos con amplitud 1 medio. Entonces vemos que este problema para este caso es muy sencillo de calcular. Simplemente es una convolución entre esta señal y estos dos deltas. En el otro caso, también va a ser lo mismo, la convolución, pero aquí lo único que cambia es el espectro P sub F. En el caso de la cuadrada, ya hemos visto que el espectro son varios deltas ubicados en 0, F0, F0, 3 F0 y todos los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, y tiene una envolvente que está dada por una función sinc. Entonces vamos a mirar ahora cómo solucionar ese problema en detalle. Ya sabemos que es una convolución en la frecuencia. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos acá que debemos calcular la convolución de este espectro con cada uno de los dos deltas. Por el hecho de que tengamos que calcular esa convolución con esos dos deltas, eso nos da una suma de primero este término con ese término y ese término con ese término. Ahora bien, convolucionar con un delta es muy sencillo. Si miramos el primer caso, tendríamos que tomar entonces este XF con el primer delta, y ese delta es un delta que lo represento matemáticamente de esta forma. Bueno, perdón, este primero, por el hecho, este primer delta, por estar ubicado en menos F0, va a ser con más. Bien, ahora, la convolución con este delta, les decía, es muy simple. Consiste en coger este argumento que tiene el delta y reemplazarlo en la F. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, este término se nos va a convertir simplemente en un medio, porque ese medio sería un valor escalar de x de f, y adentro simplemente vamos a escribir f más f0. Entonces ese es el resultado de la convolución con este delta. Ahora, recuerden que este espectro es la suma de dos deltas. Entonces aquí llegamos a una primera parte, que es con el primer delta de menos f0. Entonces el otro es una expresión similar, solamente que cambia más por menos. Entonces al final el espectro de la señal de salida matemáticamente sería un medio de x de f más f0 más un medio de x de f menos f0. Eso si lo miráramos matemáticamente. Entonces, esa es la ecuación matemática. Ahora, gráficamente, ¿cómo se representa esto? Es mucho más sencillo ver la solución gráfica. La solución gráfica consiste en dibujamos el espectro y sobre ese espectro voy a dibujar los dos deltas. Como la frecuencia fundamental es 3K, entonces sería un delta en menos 3K, otro en 3K. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es, como vimos ahora rato, esa convolución con los deltas será desplazamiento en frecuencia. O sea que cogemos esto y lo desplazamos en frecuencia a 3K, a menos 3K. Y noten acá que la amplitud la bajo a un medio, por el efecto que los coeficientes de este delta son medio y un medio. Finalmente borramos esos deltas que teníamos ahí y ese sería el espectro resultante. Dos réplicas, una alrededor de 3K, otra alrededor de menos 3K, de amplitud un medio. Ahora bien, para el segundo problema es el mismo principio, pero aquí la señal ya no son dos deltas, sino muchos deltas. Entonces lo que hacemos es el mismo principio, recuerden, sobre cada delta dibujamos el espectro de entrada. Entonces acá voy a dibujar solamente la parte positiva del espectro, ya sabemos que por simetría da igual al otro lado. Voy a dibujar acá los deltas
en 0, en 3K, 6K, 9K, 12K, porque recuerden que es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Ahora, lo primero que hacemos es, el espectro original va a aparecer alrededor de la frecuencia 0. Alrededor de la frecuencia 3K va a aparecer otra réplica. Pero por efecto que este delta está asociado a un coeficiente más pequeño, lo dibujamos mucho más pequeña la gráfica del espectro, esta réplica. Eso significa que entonces en el otro caso vamos a tener una réplica más pequeña y así sucesivamente. Finalmente, como les digo, borramos los deltas y ese sería el espectro resultante.